Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Tenga la bondad de sentarse y revise su celular. Si lo tiene encendido, apáguelo. O como digo siempre, o al menos póngalo en vibrador, si es que tiene esa opción. Perdón y olvido es el tema del mensaje de esta tarde. Esto, hermanos, del perdón y olvido es una frase que ha dado muchos quebraderos de cabeza a la gente que ha tenido la oportunidad de meditar en esa frase. Y es que la relación que existe entre estos dos verbos, perdonar y olvidar, genera más preguntas que respuestas. ¿Es posible perdonar sin olvidar? Es una pregunta. Otra pregunta sería, ¿es posible no sentir rencor al recordar lo que se nos ha hecho? Y es que esos verbos son conjugados continuamente por nuestro Dios: el perdón y el olvido. Yo soy, le dice, el que por amor a mí mismo borro, le dice, tus transgresiones. Él es autosostenible. Él tiene vida en sí mismo, y eso significa ese término, yo soy. El que vive por sí mismo, el que se autosostiene con su poder. Y por eso el Señor dice, yo soy. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Dice que todo lo que Él hace, no lo hace por méritos que la nación de Israel haya tenido. No lo hace porque el pueblo de Israel habría hecho algo para ganarse el favor de Dios y así poder tener, digamos así, la solvencia o algo que ofrecer a Dios para que Él pudiera hacerle un favor. La Biblia dice una y otra vez que no hay justo ni aún uno, y que todos, dice, nos desviamos, dice el profeta, como se desvían las ovejas del redil. Dice que todos, dice el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, estábamos hundidos en la miseria del pecado, y la iniciativa fue de Dios al venir a buscarnos. Pero oiga bien lo que le dice el Señor: por amor a mí mismo lo voy a hacer. O sea, como queriendo decir, por la reputación, vamos a usar esa palabra, tal vez un poco forzada, pero por mi testimonio, en otras palabras, por mi reputación, usemos esa palabra al fin y al cabo, he hecho lo que he hecho, o hago lo que hago, dice el Señor. Pero no por méritos que nosotros hayamos tenido, no porque seamos bonitos, guapos o tengamos algo que ofrecerle a Dios. No, no es por eso. Fue por su amor y su misericordia. Por amor a mí mismo, le dice, yo soy, le dice, el que borra tus transgresiones, le dice. Ya sea transgresión o rebelión. O sea, una rebelión es aquel pecado que se comete a sabiendas. Así como cuando usted le dice a su hijo, mira, no vayas a mover ese mueble de ahí. O le dice usted, no me vaya a encender la televisión este día. Viene él, y lo hace. Y en delante de usted, en su presencia. ¿Qué es eso? ¿Será que no lo sabía y por eso lo hizo? No, por eso lo hizo, porque lo quiso hacer en su propia cara. Esa es rebeldía, esa es rebelión. O sea,
una rebelión entonces es el pecado que se comete a sabiendas que a Dios le ofende. O sea, con plena conciencia. Eso es rebelión o transgresión. Pero mire cómo es Dios de bueno, hermanos, que dice que Él las borra a pesar de que su pueblo lo hace con el objetivo de ofenderlo a Él. ¿No le parece a usted maravilloso el amor de Dios? Que muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, sabiendo que a Dios le ofende esto o aquello, lo hacemos. Yo sé que existe mucha gente ignorante de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios, sobre todo las personas que no conocen a Jesús. Pero el problema es cuando el mismo pueblo de Dios, el que debe guardar su palabra, el que debe obedecer sus mandamientos, el que ha oído o ha leído los mandamientos del Señor, sabiendo que mentir, por ejemplo, es pecado, ofende a Dios, dicen, no, dicen, es por necesidad, dicen. Es una mentira piadosa. Bueno, las pintan de blanco las mentiras. Es una mentirita blanca, dicen. No hay mentiras blancas. Eso es rebelión cuando hacemos algo que ya sabemos que es malo, que a Dios le ofende. Pero viene el Señor y dice, yo soy el que las borro. Por eso le pregunto, ¿no le parece a usted maravilloso eso, hermano? Claro, el Señor las borra cuando venimos delante de Él reconociendo que en rebeldía le desobedecimos. Pero viene el punto, ¿será que Dios tiene memoria de aquello que le hicimos el año pasado, el año antepasado, o antes de convertirnos a Él cuando le confesamos sus pecados o nuestros pecados? ¿Será que el Señor se acuerda de todo eso? Solo Dios, oiga bien, puede perdonar y olvidar simultáneamente. Ningún ser humano tiene esa potestad. Eso es lo que el ser humano maneja. Y se le dice a la gente, mire, lo que usted debe hacer es perdonar y olvidar. Y dice la mujer, no, pero es que ese hombre me hizo mucho daño. Dicen, si es su ex, ¿verdad? O puede ser que sea el hombre el que diga de su ex. O puede ser que alguien hable de un vecino, de un pariente, de un amigo o de un ex amigo. Y dice, pero es que esa persona me hizo tanto daño que es difícil que yo pueda olvidar. Y dicen, sí le perdono, pero olvidar, dicen, eso nunca, dicen. Ya ve, es que el ser humano no tiene la potestad para hacerlo. Si muchas veces perdonar, llegar hasta ese punto cuesta, no digamos olvidar. Porque como dijo alguien, lo que nosotros hacemos a las personas, lo escribimos en agua, dijo alguien. Entonces que en agua se borra. Pero lo que otras personas nos hacen a nosotros, lo esculpimos en piedra. Y es que Dios, porque es que Él no se acuerda de esas cosas. Bueno, no se acuerda porque en Dios no hay pasado, en Él solo hay un presente continuo. Lo que pasa es que nosotros estamos encajonados en esta tierra y estamos marcados por los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pero Dios, en Él no hay pasado y en Él no hay futuro, en Él hay un presente continuo, un eterno presente. Por eso el Señor dice, yo soy, dice al inicio de ese versículo. No dice yo era, yo seré. Dice yo soy. Oiga, yo soy el que borro, dice el Señor. Yo soy el que borra tus transgresiones. No dice yo las borraré. Se nos da a entender que el perdón de Dios es completo y eterno, porque dice la segunda parte, y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Como le dije hace un momento, con esto nos da a entender la Escritura de que el perdón de Dios en primer lugar es completo. Es ahí donde muchas veces los seres humanos tenemos problemas también, porque muchas veces le perdonamos a las ofensas a alguien, pero se las perdonamos a medias. Y cuando alguien dice, me perdonas, sí, te perdono esto, pero eso no. O decimos, pero si me la vuelves a hacer, no. Pero Dios no es así.
¿Y cuántas no se le hemos hecho a Él varias veces, hermano, después que le conocimos? Nosotros podemos tener la seguridad que cuando venimos a los pies de Cristo, le confesamos nuestros pecados a Él, nos lavó con su sangre preciosa, no quedó ni el más mínimo residuo de pecado en nuestro corazón, porque Él lo limpió completamente. Como el perdón de Dios es completo y eterno, así como completa y eterna hubiera sido su ira contra nosotros si no se nos hubiese perdonado los pecados. Entonces, ¿cómo poder entender o explicar de qué manera es que el Señor olvida los pecados? Haga cuenta que mientras usted tiene algo frente a sí, puede ser cualquier cosa, un mueble, usted dice, ahí está eso enfrente de mí. Pero cuando eso ya es apartado, es quitado, puesto en otro lugar, ya no está ahí. Ya es como que no existiera, porque ya no está ahí frente a usted. La Biblia dice que nuestros pecados están delante de nosotros, dice la Biblia. Y si están delante de nosotros, haga cuenta que están delante de Dios también. Es como que estuviéramos frente a frente con Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos que nuestros pecados estaban delante de nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que trata siempre cuando ha cometido algo es esconderlos aquí atrás. El ser humano, por más que trate de esconder su maldad, no puede delante de Dios. Puede esconder y fingir delante de los demás seres humanos, porque el ser humano es experto en hacer la boquita chiquita y tratar la manera de esconder todo y eliminar cualquier evidencia de pecado. Pero delante de Dios, aquel cuyo dice la Biblia, sus ojos son como llamas de fuego que escudriñan lo más profundo del corazón. ¿Quién puede esconder maldad, hermanos? Entonces, mientras nuestros pecados no eran confesados delante de Dios, estaban ahí enfrente. Pero ya una vez esos pecados son confesados y perdonados, desaparecen. Y es como que no existieran. Mire cómo es Dios, hermanos, que nosotros somos los que pasamos remasticando antes lo que hacíamos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos los que estamos recriminándole a las demás personas lo que nos hicieron. Y decimos, acuérdate que aquello que me hizo aquella vez. Acuérdate de aquel desprecio que me hiciste. Acuérdate la vez pasada lo que me fallaste. Acuérdate. Y ahí estamos sacando y sacando y sacando aquello. Y cuando es tocante a nuestros hijos, tal vez muchas veces nos han fallado. Decimos, acuérdate lo que me hiciste. No se me ha olvidado. Y ahí estamos, hermanos. Pero Dios no es así. Qué bueno que Dios no es así, Dios no es así, hermano. Que imagínese, hermano, la cantidad de pecados vergonzosos que ahora nos da vergüenza recordar lo que antes hacíamos, amados hermanos, de la clase de prácticas indecentes que hacíamos. Imagínense que Dios nos estuviera sacando en cara a cada instante eso. Pero tan bueno es el amor de Dios, que como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 el apóstol Pablo, que dice que ahora los que están en Cristo Jesús, dice, son nuevas criaturas, dice, y las cosas que antes hicieron, esas quedaron borradas, dice, y de ahora en adelante todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Satanás llega, hermanos, ante Dios y le dice, oye, aquí te traigo una nueva acusación, no te has dado cuenta. Mira, le dice, acuérdate, aquella persona que era una malvada, una mujer prostituta, era una drogadicta, ese hombre era un marihuano por excelencia, era un borracho, era un mal hablado, era un maldiciente, era un sacrílego. Esa persona era lo más bajo de la ciudad. Y resulta que ahora dice que es creyente. Es un hombre pecador. Y el Señor le dice, no me acuerdo. Qué maravilloso es el amor del Señor, hermanos. Que aun cuando nosotros hayamos hecho tantas cosas, Él no se acuerda. Pero era aquel malvado, era aquella persona peluda, llena de piojos y maloliente. Aquella persona que andaba hundida en el vicio, en la prostitución, que andaba en lo más hundido del crimen.
Y dice el Señor: y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Jamás, porque fueron borrados, amados hermanos. Ahora en la Biblia vemos cómo es que el Señor lo hace. Nos da ciertas luces el Señor. Y es que en primer lugar el Señor lo que hace es alejándonos o alejando los pecados de nosotros. Aleja esos pecados, los aleja de nosotros. Y eso es lo que dice en Miqueas capítulo 7 versículo 19. Sí, dice: arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados, dice. Pero hay otro proceso o hay otro paso que Dios hace, que en la palabra de Dios encontramos aquí mismo en el libro del profeta Isaías. Y es que Dios lo que hace es deshacerlos. Y como los pecados no se ven, porque solo se ven los efectos del pecado. Cuando usted ve a una persona hundida en el vicio, esos son los efectos del pecado. A una persona que queda para siempre enajenada mental a raíz de la sobredosis de drogas que se ponen, o paranoica, esos son los efectos del pecado. Los efectos del pecado los podemos ver cuando usted pase por un cementerio. Esos son los efectos del pecado. Las enfermedades son los efectos del pecado. Pero el pecado en sí no se ve, solo se ven los efectos. Pero como son de tipo espiritual, el Señor sí los ve. Y solamente, oiga bien, y solamente el Señor Jesucristo tiene el poder para deshacer los pecados, por muy grandes o negros que sean. No importa el pecado, el tamaño, el color, no importa la apariencia. El único líquido, el único detergente que tiene potestad para quitar esa mancha es la sangre carmesí que derramó Emmanuel en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria y la honra. Y por eso aquí en Isaías también en el capítulo 44 dice el Señor: yo he hecho desaparecer, dice, tus faltas y pecados. ¿Cómo? Y hace una similitud. Como desaparecen las nubes, como desaparece la neblina, dice otra traducción. Usted sabe que la neblina, muchas veces uno se levanta por la mañana y tipo 6 de la mañana, 6:30, y la visibilidad es bien corta. Bien corta. Uno puede hacer que la visibilidad sea de aquí a la puerta de salida al parqueo, por ejemplo, y de ahí para allá no se ve. Pero lo raro es de que en cuestión de minutos esa neblina puede desaparecer. Y usted sale a la puerta de su casa y dice: wow, qué oscuro está, qué lleno de neblina está. Entra usted a hacer cualquier cosa a su casa, de repente sale y dice: ¿y la neblina dónde está? Y es que la mejor manera que Dios tiene, porque siempre Dios tiene los mejores recursos para desaparecer algo, es deshaciéndolo. Lo deshace. Así como se borra la neblina al llegar los rayos del sol, así también nuestros pecados se deshicieron cuando la sangre preciosa de Jesús fue aplicada a nuestra vida, amados hermanos. Los pecados se desaparecieron. Así, amados hermanos, el Señor ha borrado nuestros pecados. Y cuando Satanás llega ante el Señor a querer buscar argumentos y dice: ¿a dónde están los archivos de este individuo? Ya lo voy a acusar, ya lo voy a enfrentar contra Dios. Ahorita mismo le presento las pruebas. Y comienza como loco tratando la manera de buscar argumentos y buscar archivos viejos para poder acusarnos delante de Dios. Todos fueron capturados, todos fueron borrados allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por su misericordia. Solo Él lo puede hacer. No importa que fueses compañero de Judas, si te arrepientes de todo corazón del Señor,
también para ti hay perdón de tus pecados. Y estas palabras son también para ti. El Señor dice: si hoy vienes a Él arrepentido, arrepentida de tus pecados, dice el Señor, no te los voy a echar en cara, me olvidaré de ellos. Me olvidaré de ellos. Hermanos, oiga, ¿no le da alivio a usted que ya conoció al Señor el saber de que hay alguien en el cielo que ya no nos acusa? Por eso nosotros como creyentes tengamos cuidado, no andemos tratando la manera de buscar errores y problemas en las otras personas, porque estamos entonces del lado del diablo, porque él es el único que hace eso. No hemos sido llamados nosotros para andar buscándole errores a los hermanos. Él va, que a él no le saben, yo le conozco, yo sé de qué pata cojea. ¿Y quién lo ha llamado a usted para andar haciendo eso? Deje que el diablo haga eso, hombre, y al fin y al cabo a él no le funciona. Nosotros no hemos sido llamados para eso, para acusar a nadie, ni para andar buscando errores, ni para andar buscando situaciones en otras personas. ¿De qué lado está usted? ¿Del lado bueno o del lado malo? ¿Del lado recto o del lado chueco? El único que acusa, el único que anda buscando, y por eso la Biblia dice que anda como león rugiente, anda rondando. Él no puede entrar a nuestra vida porque ya le pertenecemos al Señor, pero desde afuera sí puede estar espiando. Y anda ahí tilbando, y como no tiene otra cosa que hacer, ese es su trabajo, rondar la tierra, andar como león rugiente. Eso es lo que anda haciendo. Pero por más que le busque, hermano, Satanás, no le sale ni una. Porque con el Señor de nuestro lado, Satanás no puede. El único que ha vencido por nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él quiere perdonar tus pecados si todavía no se los has confesado. Por eso ven a Cristo hoy. Y dice el Señor: y de tus pecados quedarán cancelados. Amén y amén. Cierre sus ojitos. Yo quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no conoce a Jesús,